Jerusalén, quiero extender mi saludo cordial a cada uno de ustedes, muchas bendiciones y un saludo fraterno a nombre del Departamento de Publicaciones para cada uno de ustedes y de parte también de la Asociación Norpacífico del Perú, empezar con esta corta meditación que vamos a tener en este momento, ¿ok? Vamos a orar. Querido Padre, necesitamos, Señor, en este momento sabiduría tuya, Señor, para meditar en tus promesas, en las promesas bíblicas, Señor. Ayúdanos, Señor, con esta pequeña reflexión que vamos a tener en los versículos que he podido escoger para esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Voy a compartir rápidamente esa pequeña reflexión para ustedes, para la iglesia que en este momento está escuchando la palabra del Señor. ¿Sabio o necio? Esa es la pregunta en este momento. ¿Sabio o necio? Y vamos a descubrir algunas características entre estas dos tipos de personas, okay, entre estas dos palabras que encontramos aquí. ¿Sabio o necio? Yo quiero empezar aquí compartiendo la primera frase que dejó uno de los más grandes filósofos alemanes, que por ahí tuvo unas ideas medias distorsionadas, pero dejó una frase importante como para poder meditar. Él dice, el sabio puede cambiar, el necio nunca. Por eso la pregunta que justamente hacía al principio, sabio o necio, y ahí está. Puede cambiar, necesario, pero el necio tiene su opinión, aunque esté mal, su opinión se mantiene y nunca cambia. Ok, vamos entonces a definir estos dos tipos de personas, ¿no? Aquí encontramos, primero vamos a definir lo que es el necio, ¿ok? ¿Quién es un necio? Según la Real Academia Española, necio es un adjetivo, ¿ok? Y lo define de la siguiente forma. Necio es un ignorante y que no sabe lo que podía o debía saber. En otras palabras, se vuelve sordo a lo que tenía que saber, pero ahí ignora, que es un ignorante, dice la Real Academia Española. Luego dice también que un necio es alguien que es falto de ¿qué? De inteligencia o de razón. Así define la Real Academia Española. Y finalmente, la tercera definición, hay 4 definiciones, pero he escogido las más pertinentes, y ella dice que un necio es un terco y porfiado en lo que hace o dice. ¿No? Esas son las definiciones que da pues el mundo, ¿no? En este caso, la Real Academia Española, ¿ok? Sin embargo, también lo define también a sabio, ¿ok? Sabio, como dice la Real Academia Española, lo define que tiene sabiduría o grandes conocimientos. Que tiene sabiduría o grandes conocimientos. Es un sabio, así lo define la Real Academia Española. Entonces, hay una diferencia entre estas dos tipos de personas, entre estos dos grupos. Ok, pero miren, según la palabra de Dios, ¿cómo define a estos dos tipos de personas, a estos dos grupos? Encontramos el primer libro, Salmos 53:1, lo define de la siguiente forma: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Entonces, ¿quién es un necio? El que dice, no hay Dios. ¿Ok? Entonces, esa es una primera característica. Otra, Jeremías 4:22 dice, porque mi pueblo es necio. ¿Ah? Estaba hablando del pueblo de Dios, del pueblo Israel. No me conoce, decía Jeremías. Hijos torpes son, no son inteligentes, astutos son para hacer el mal, pero hacer el bien no saben. Entonces, ¿quién es un necio para Jeremías? Aquellas personas que hacen mal, cosas malas, sin embargo, dejan de hacer el bien. Él lo llama hijos torpes, ¿no? Asimismo, en el siguiente capítulo, Jeremías dice, entonces yo dije, ciertamente estos solo son gente ignorante, son necios porque no conocen el camino del Señor ni las ordenanzas de su Dios. Entonces, como tratamos de poder mirar a Jeremías, él trata de definir que el necio es aquella persona que no conoce el camino del Señor o se hizo sordo a los caminos del Señor, a las ordenanzas de Dios.
¿no? Se han vuelto ignorantes, dice, al conocimiento de la palabra de Dios. Y es probable que nosotros siendo adventistas tengamos algunos años dentro de la vida cristiana, nos estemos convirtiendo justamente en el grupo de estas personas. Isaías, otro profeta, dice, pues el necio habla necedades y su corazón se inclina hacia el mal para practicar la impiedad y hablar falsedad contra el Señor. ¿Quién es un necio para Isaías? Aquel que habla necedades, ¿no? Tiene un vocabulario soez. Su corazón se inclina hacia el mal, practica la impiedad y no habla la verdad. Aquellas personas que hablan las mentiras es un necio, así dice Isaías. Proverbios 29:11, aquí el sabio rey Salomón dice, el necio da rienda suelta a su ira. Aquella persona que tiene ira y no controla, se vuelve una persona necia. ¿Ok? Asimismo, también dice en el capítulo 18, versículos 6 y 7, los labios del necio provocan contienda y su boca llama a los golpes. Aquella persona necia no trata de solucionar los problemas, sino que con sus propias palabras hace que la otra persona le busque y empieza la bronca, empieza la pelea. ¿Ok? Así dice Salomón. Efesios 5:3 también habla de que una persona necia es una persona que comete fornicación. ¿Ok? Está hablando de aquellas personas que no son casadas, pero que en ese tiempo ya los efesios eran necios. ¿Por qué? Porque conociendo a Dios también estaban metidos en ese mundo de pecado. También habla de la impureza, avaricia, ¿ok? Efesios 5:4 habla de que un necio también habla palabras deshonestas, habla necedades y groserías, ¿ok? Efesios 5:5 también dice que un idólatra también es un necio. Y dentro del contexto bíblico nosotros encontramos a diferentes personas necias que sabiendo hacer lo bueno no lo hicieron, que taparon sus oídos y no quisieron escuchar la voluntad de Dios. Uno de ellos, por ejemplo, fue Caín. No escuchó lo que Dios pedía, un sacrificio, un cordero. Él no escuchó a Dios, le dio la contra, Dios se volvió necio y presentó los frutos de la tierra. Pero Dios bendijo la ofrenda de su hermano Abel y mató a su hermano. Otro de los ejemplos, por ejemplo, de las personas necias, encontramos a Judas, que tuvo la oportunidad de su entrega completa a Dios, de eliminar su pecado, lo que acariciaba, nadie sabía, tuvo la oportunidad y no lo hizo. Se volvió una persona necia y el fruto de ello fue morir y morir para siempre. Otro de ellos, Faraón, se volvió necio mirando todos los milagros que realizaba Dios con su pueblo, con el pueblo de Israel, se volvió necio a sus propios pensamientos, se volvió terco, no escuchó la voz de Dios y prácticamente su ejército fue aniquilado por nuestro Dios. Entonces, Efesios 5:5 es el texto último abajo, dice, ninguno de este tipo de personas que practica fornicación, habla lo malo, no escucha a Dios, ha cerrado su entendimiento, sus oídos, dice, ninguno tiene herencia en el reino de Dios. Así dice Pablo, estaba hablando a los efesios. Ninguno de ellos tiene herencia de Dios. Ahora, por su parte, el sabio, ¿no? ¿Quién es un sabio? ¿Qué características tiene? Salomón dice, el sabio oirá y crecerá en conocimiento y el inteligente adquirirá habilidad. Entonces, un sabio es aquella persona que sabe oír, sabe escuchar al resto, sabe escuchar al esposo, sabe escuchar a la esposa, sabe escuchar a los hijos, sabe escuchar al pastor, sabe escuchar a los hermanos, sabe oír. Y esta misma persona que sabe oír va a crecer ¿en qué? En conocimiento. Y si nosotros somos parte del pueblo de Dios, vamos a crecer en conocimiento de la palabra de Dios. Y algunos hermanos hemos conocido la palabra de Dios, pero nos hemos vuelto necios, tercos. No crecemos nada. Así como hemos entrado y ha pasado 24 años, ¿no? Y algunos tienen un poquito más, otros un poquito menos, pero nos hemos quedado simplemente arraigados con ese pequeño conocimiento que hemos tenido de la palabra de Dios. Daniel 1:20, ahí encontramos un testimonio realmente
lleno de grandes bendiciones a través de Daniel. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superior a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. ¿Cuál fue el secreto? ¿Cuál fue la característica de Daniel y sus 3 amigos? Ellos se mantuvieron de parte de Dios, firme con su fe. Así como habían salido de allá de Judá, en Babilonia estaban fieles, a pesar de que estaban en otro pueblo. Ellos no estaban, ya, a ver, los estudios, ¿qué día va a ser? Sábado, ya pues tengo que estudiar. No, estaban íntegros. Ellos decidieron en su corazón mantenerse íntegros. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Un hombre sabio teme a Dios en todo. Un hombre sabio, dice Salomón, el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Es decir, el hombre sabio trata de poder controlar sus palabras y al mismo tiempo sus propias palabras protegerán su vida. ¿Ah? Proverbios 18 dice, el de sabio corazón acata las órdenes. Por el contrario, el necio no escucha las órdenes de Dios, no escucha las órdenes del país. No, nos dijeron, no salgas de tu casa durante la cuarentena, hasta tal hora tú puedes estar afuera, pero Dios sabe mis propias opiniones. ¿Qué pasó? En la cárcel, o multado, o muchas cosas, ¿no? Pero ahí está, el sabio de corazón acata las órdenes y principalmente las órdenes de Dios. Proverbios 11:30, el último versículo, dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Escuchaste? Mi querido hermano de la iglesia de Nueva Jerusalén, el hombre que gana almas, dice el sabio rey Salomón, es sabio. Es sabio, y el que no gana almas, pues implícitamente está la respuesta. Se volverá una persona necia, y una persona necia no va a crecer, pero más el que gana almas va a crecer espiritualmente, va a orar, va a estudiar la palabra de Dios, y cuando impartimos la palabra de Dios con otros, crecemos nosotros mismos. Ahora, ¿qué debo hacer? Efesios 5:15 y 16 dice, aquí Pablo es el mensaje que nos da a nosotros, hermanos, en esta tarde. El tema era sabio o necio. Y aquí dice, mira, Dios, mirad pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son tan malos que a veces ni nosotros podemos imaginarnos. Aquí entonces es una exhortación que nos da Dios a través de Pablo. Mirad, dice, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y de esto nosotros tenemos bastantes historias en la Biblia, hombres sabios que dependieron de Dios. Samuel fue un hombre utilizado por Dios. David fue un hombre sabio que a pesar de su pecado, él se levantó. Él se entregó completamente al Señor y en Hebreos encontramos como un hombre de fe. Al propio Daniel que acabamos de hablar, José, un hombre sabio, y Dios le dio más sabiduría para que trabajara con el rey Faraón. Y finalmente, hermanos, Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídesela a Dios y Él se le dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Querido hermano, querido joven, querido hermano de la iglesia de Nueva Jerusalén, estamos pasando un cumpleaños hermoso. Sin embargo, hermanos, el cumpleaños más bonito que nosotros vamos a pasar es justamente un día cuando estemos en la patria celestial. Entonces, si a alguien de nosotros no hemos escuchado los consejos de Dios, si alguien de nosotros hasta este momento no hemos ganado almas para el Señor, amigos, hermanos, es momento de poder hacerlo. Y una persona que hace esto, la palabra de Dios dice que se convertirá en sabio. La pregunta es, ¿sabio o necio? La respuesta la tienes tú. Que Dios te bendiga y que te guarde siempre. Ese es mi deseo y oración. Amén.